Otra vez nos reunimos en la casa de Dios. Compartimos el pan como en familia y escuchamos la palabra de Dios. Con esa palabra de Dios tenemos que contrastar nuestra vida de cada día para mejorar nuestros criterios, para dar un sentido más cristiano a nuestras acciones, para renovarnos a la luz que nos viene de la llamada de Dios. Y también para alegrarnos en el encuentro con nuestros hermanos y hermanas, porque Dios se deja encontrar con aquellos que quieren estar con Él. De pie para recibir a Padre Méndez Hernández. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Quiero ofrecer la Santa Misa por un amigo muy entrañable, el reverendo diácono Arnaldo Yerbolini, que en la semana pasada entregó su vida al Señor. Arnaldo era el doctor Arnaldo Yerbolini, un historiador eclesiástico de la isla, a quien le debo mucho y a quien la Iglesia y la Pontificia también le deben, la Pontificia Universidad Católica le deben mucho. Por él y por todas las intenciones de nuestro canal ofrecemos la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y por ellos pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad, y ya que solo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El libro del Génesis, que iniciamos a proclamar hoy, nos narra el nacimiento del mundo y su evolución. No lo veamos como un relato científico. Todo nació y vive por la fuerza de la palabra.
el Espíritu que infunde su aliento sobre él. Escuchemos. Comienzo del libro del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe. Sobre la faz del abismo, la tiniebla y el aliento de Dios se cernía sobre la faz del aguas. Y dijo Dios que existía la luz, y la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, y la tiniebla noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero, y dijo Dios que existía una bóveda entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios una bóveda, y separó las aguas debajo de la bóveda, de las aguas de encima de la bóveda. Y así fue. Y llamó Dios a la bóveda cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo, y dijo Dios que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo sitio y que aparezcan los continentes. Y así fue. Y llamó Dios a los continentes tierra, y a la masa de las aguas la llamó mar. Y vio Dios que era bueno, y dijo Dios: verde la tierra hierba verde, que engendre semilla, y árboles frutales, que den frutos según su especie, y que lleven semilla sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde, que engendraba semilla según su especie, y árboles que daban fruto, y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero, y dijo Dios que existían lumbreras en la bóveda del cielo para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan las lumbreras en la bóveda del cielo para dar luz sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios 2 lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Y las pasó Dios en la bóveda del cielo para dar luz sobre la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Goce, Señor, con sus obras. Goce el Señor con sus obras. Bendice, alma mía, al Señor, Dios mío. Qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Asentaste la tierra sobre sus cimientos, y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano, y las aguas se posaron sobre las montañas. Goce el Señor con sus obras. De los manantiales sacas los ríos, para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitarán las aves del cielo, y entre las frondas se oye su canto. Goce el Señor con sus obras. Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice, alma mía, al Señor. Goce el Señor con sus obras. Después de presentar varios signos del mesianismo de Jesús, Marcos presenta un resumen de la actividad de Jesús con los enfermos. La gente con fino olfato iba en busca de él. Estaban seguros de que serían salvados. De pie para la proclamación del Evangelio, pero antes cantemos el Aleluya. Aleluya,
aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genezaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos los reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto. Y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor. Mirando el Santo Evangelio de hoy, lo primero que me llama la atención es la parquedad del mismo. O sea, el relato es directo al grano, sin detalles, muy parco. Y eso es muy característico del Evangelio de San Marcos. Yo no tengo que explicar lo que está pasando aquí porque se explica por sí sola el pasaje. Tenemos en el Evangelio de San Marcos que Jesús ha comenzado una campaña de llevar del mensaje del Evangelio. Y vemos cómo la gente buscaba a Jesús. Entonces yo quiero aprovechar este pasajito para hacer dos reflexiones. La primera es acerca del Evangelio de San Marcos per se. Y creo que esto es algo importantísimo porque nosotros tenemos que dominar la Biblia, dominar las Sagradas Escrituras, conocer al dedillo cada una de las particularidades de cada evangelio, porque cada evangelista tiene su agenda, por decirlo así. Cada evangelista tiene su motivación. Cada evangelista tiene un motivo para escribir su evangelio. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo particular del Evangelio de San Marcos? Para comenzar, el Evangelio de San Marcos fue el primer evangelio escrito. No fue el de San Mateo, sino el de San Marcos. No sé por qué en las Sagradas Escrituras el Evangelio de San Marcos está en segundo lugar y el Evangelio de San Mateo primero, cuando fue el Evangelio de San Marcos el primer escrito. Entonces, cuando vemos el Evangelio de San Marcos, lo vemos que es corto, condensado, sin detalles. Prácticamente todo lo que se dice en el Evangelio de San Marcos aparece en los Evangelios de San Lucas y de San Mateo. Recuerden que el Evangelio de San Juan es cosa aparte, es una cosa totalmente distinta. Pero los Evangelios de Marcos, Mateo y Lucas son los tres evangelios sinópticos porque los tres llevan el mismo formato, la misma sinopsis. Pero el Evangelio de San Marcos es el más corto porque es el original. Y tenemos que el evangelista San Mateo coge el Evangelio de San Marcos que ya está escrito y el evangelista San Mateo le aplica, le añade al Evangelio de San Marcos detalles, data, información que él tenía y que no aparece en el Evangelio de San Marcos. Por ejemplo, las parábolas del reino de los cielos que aparecen en el Evangelio de San Mateo se lo añade a ese corpus que es el Evangelio de San Marcos. San Lucas, tenemos todo el pasaje maravilloso de María, la anunciación, la visitación, también las parábolas de la misericordia, que San Lucas se lo añade al Evangelio de San Marcos. Así que el Evangelio de San Marcos es corto,
sin mucho detalle. Es el evangelio original. Pero también el evangelio de San Marcos tiene una particularidad muy interesante. A lo largo del evangelio de San Marcos hay una pregunta que nadie quiere contestar. La gente se hace esta pregunta y tiene miedo de contestarla por las implicaciones que esta contestación tiene. Y esa pregunta es, ¿quién es Jesús? A todo lo largo del Evangelio de San Marcos está la pregunta de ¿quién es Jesús? Porque llega Jesús, comienza a predicar el Evangelio. La gente se pregunta, ¿quién es este que predica con esta autoridad? Luego Jesucristo comienza a expulsar demonios. ¿Quién es este que tiene poder de expulsar demonios? ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este que hace milagros? ¿Quién es este que cura al leproso? ¿Quién es este que para la tormenta? Y siempre está esa pregunta a todo lo largo del Evangelio de San Marcos, pero nadie se atreve a contestarla porque contestarla implicaría que Jesucristo es Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que impacta al pueblo de Israel, a los judíos, a los oyentes de Jesús? Que Jesús exhibe una serie de poderes que solamente tiene Dios. Y por eso es que ellos no quieren contestar la pregunta, porque si la contestan implicarían que Jesucristo es Dios. Y para el pueblo de Israel solamente existe un solo Dios. No pueden haber más de... Si solamente existe un solo Dios, ¿por qué Jesús tiene los poderes de Dios? Claro. Ya después el mismo Jesucristo nos dejará saber que son tres personas en un solo Dios. Pero en el momento en que Cristo comienza a predicar el Evangelio, el pueblo de Israel no tenía fe en que Dios fuera uno y trino. Sí, el pueblo de Israel creía en un solo Dios, pero el pueblo de Israel creía que Dios era solamente una persona y no tres. Que esa es la particularidad del cristianismo, que creemos en un solo Dios, pero en ese solo Dios hay tres divinas personas. Por eso esa pregunta, ¿quién es Jesús? Nadie se atrevía a contestarla. Es al final del Evangelio de San Mateo, cuando ya Jesucristo, pendiendo de la cruz, muere en ella, que viene el centurión, un pagano, un no judío, la persona encargada de la ejecución de Jesús. Sí, porque recuerden una cosa, los soldados, cuando Pilatos condena a Jesús a muerte, hay un pelotón de soldados romanos que son los que ejecutan la sentencia. Pero el que dirigía a esos soldados, el jefe de brigada, era el centurión. Así que, por tanto, el centurión era el encargado de la ejecución de Jesucristo. Pues ese mismo centurión, cuando ve a Jesucristo muriendo en la cruz, es quien por fin contesta la pregunta de quién es Jesús. Y la contestación es, en verdad, este era el Hijo de Dios. Así que, con esto en mente, léanse el Evangelio de San Marcos, que el Evangelio de San Marcos es el Evangelio que va a dominar todo este año litúrgico, ciclo B, y léanlo en esa clave de quién es Jesús. También, cuando el evangelista escribe el Evangelio y hace esa pregunta, ¿quién es Jesús?, deja esa pregunta sin contestar para que tú, cristiano, la contestes. Para que tú, el que está leyendo el Evangelio, lo contestes. Para que tú, que dices seguir a Cristo, contestes esa pregunta. ¿Quién es Jesús? La segunda particularidad, el segundo tema que yo quisiera tocar en el Evangelio de hoy es la gente que van buscando a Jesús. Nos dice el Santo Evangelio de hoy que si Jesucristo iba para allá, la gente iba para allá. Si Jesucristo iba para acá, la gente iba para acá. Y muchas veces
Jesucristo quería cogerse un descanso, un respiro, un break, como hombre que es al fin, como humano que es al fin. Y muchas veces Jesucristo no podía tomarse el descanso porque la gente estaba pendiente de dónde Jesús iba y venía. O sea, Jesucristo era la celebridad del momento. Ustedes se acuerdan de los que son de mi generación para arriba. Se acuerdan de los Beatles, que donde iban los Beatles iban los chorros de muchachas gritando detrás de ellos, y los Beatles tenían que esconderse. Pues más o menos le pasaba así a Jesús. De hecho, hay un pasaje de los evangelios en que nos dice que Jesús, después de haber pasado todo un día predicando, se monta en la barca de Pedro, van a cruzar el lago para ir a territorio pagano, para Jesucristo cogerse el break, pero mientras cruzaba el lago, la gente desde la orilla vio a Jesús en el barco y se le adelantaron a Jesús, y cuando Jesús llegó al lugar, de momento se encontró lleno de gente el lugar, y ¿qué hizo Jesús? Y se puso calmado y pacientemente a predicar. O sea, había un hambre de Jesús, un deseo de escuchar sus palabras, un deseo de ser sanados por Él, un deseo de ser tocados por Él. Y nos indica el Santo Evangelio de hoy que la gente se peleaban por simplemente tocar el manto de Jesús para ser curados. Ahora, yo hago esta pregunta hoy. ¿Los cristianos de hoy tienen hambre de Jesús? Y esto yo lo digo porque yo veo que hay tanta gente que se excusan fácilmente para ir a misa, mas sin embargo los ves tú metidos en mítines políticos, en juegos de pelota, en los moles, en todos sitios, y para eso no hay excusas. Pero para escuchar la palabra de Jesús y recibir su cuerpo, sí hay excusas. Entonces yo pregunto, ¿hay hambre de Jesús? Ahora vamos a mirar en la pandemia. Yo, como párroco al fin que soy, yo hago ciertas categorías de feligreses. Tenemos los feligreses que están trabajando en las parroquias mano a mano, codo a codo, hombro a hombro con sus párrocos para que la parroquia pueda seguir predicando el evangelio y celebrando la Eucaristía. Ustedes ven que estos feligreses ayudan al sacerdote a limpiar la iglesia para que esté siempre segura, limpia, y se cree esa atmósfera de confianza para que la gente pueda venir a celebrar la Santa Misa. Tenemos esos feligreses que se organizan para ejercer los distintos ministerios como lectores, ministros de la comunión, coros, etc. Tenemos los feligreses que vienen, no todos los domingos, sino que vienen un domingo sí, un domingo no, porque tienen su temor. O vienen todos los domingos, simplemente llegan, entran a la iglesia, se toman la temperatura, se limpian las manos, se sientan, ocupan su lugar en el banco, terminó la misa, rápido se fueron. Pero vienen, tienen hambre de Cristo, tienen deseo de escuchar a Cristo. También yo tengo los feligreses que por razones de peso no vienen a misa, personas que tienen cáncer, que tienen asma, que son muy viejitos, que no vienen a misa por el temor a la pandemia, pero siempre están pendientes. Tú los ves que se comunican con sus respectivas parroquias a través de los medios sociales, ya sea Facebook,
ya sea WhatsApp, ya sea Zoom. Ellos están conectados a sus parroquias. Ellos también se preocupan de que a la parroquia no le falte algo y a través de ATH móvil o a veces aparecen por la semana, le dejan sus contribuciones a la parroquia. Están ahí y están unidos a su parroquia. Entonces, tenemos otros dos tipos de feligreses. Son aquellos feligreses que uno no sabe nada de ellos desde que comenzó la pandemia. Yo tengo feligreses que no sé nada de ellos desde marzo. Y como yo, muchos compañeros sacerdotes tendrán feligreses que no saben de ellos desde marzo. Y uno no puede estar detrás de ellos. ¿Por qué? Porque uno está pendiente de toda una parroquia. A veces uno los ha llamado y sí, padre, sí, pero después no se han vuelto a comunicar. Entonces yo me pregunto, ¿estas personas tienen hambre de Cristo? Y los que son peor, que son los feligreses, que no vienen a misa por aquello de que tienen miedo de contraer el COVID-19, que tienen miedo de contagiarse, pero tú los ves en las farmacias, tú los ves en los moles, tú los ves en muchas cosas. Ya a mí me ha pasado unas cuantas veces que yo termino la misa de las 11. Tengo que buscar algo, voy al Walgreens y en ese Walgreens me encuentro a estas 2 o 3 personas que no van a misa, pero están metidos en Walgreens. Entonces yo me pregunto, ¿hay hambre de Jesús o no? ¿Hay deseos de buscar a Jesucristo o no? Esto me acuerda a un salmo que nosotros en la liturgia de las horas lo rezamos los primeros domingos, el primer domingo de Salterio, el domingo número 1, y también lo rezamos en las solemnidades y fiestas. De momento se me olvida cuál salmo es, ustedes después pueden cotejar en sus Biblias. Pero este salmo dice de esta manera: oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma tiene ansia de ti. Mi sangre tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te alabaré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubiloso. En el lecho de acuerdo de ti, me acuerdo de ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. El salmista, cuando entona este salmo, que está manifestando que tiene un hambre y un deseo de Dios, que tiene un hambre y un deseo que Dios lo toque. El salmista inclusive testimonia que cada vez que él ha sido tocado por Dios, Dios ha transformado su vida. Cada vez que ha sido, Adrián parece que está buscando el salmo. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Sí, búscamelo para que los televidentes sepan cuál es. Y lo busquen ustedes y lo lean. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. 60. El Salmo 62. En algunas Biblias puede ser el 61 o el 63, pero está ahí. Porque las Biblias, algunas Biblias que los salmos no siguen la misma secuencia. Puede ser el Salmo 61, 62 o 63. Ese salmo. Así que búsquenlo. Y el salmista, como les estaba diciendo, manifiesta, gracias Adrián, manifiesta que cada vez que ha sido tocado por Dios, Dios lo ha transformado, Dios lo ha sanado, Dios le ha dado vida. Y por eso el salmista toda su vida bendice al Señor. Y volviendo a Jesucristo, miremos
toda esta hambre, toda esta ansia, todo este deseo de la gente estar con Jesús. ¿Tú tienes ese deseo de estar con Jesús? ¿Tú tienes ese deseo de escuchar sus palabras, que son palabras de vida eterna? ¿Tú tienes deseo de recibir su cuerpo, que es el pan vivo bajado del cielo? Que el que come la carne y el que bebe la sangre de Jesucristo vive en Jesucristo y Jesucristo vive en él. Ser cristiano, mis amores, no es cuestión de que existe un Dios allá arriba y yo acá abajo. Existe un Dios que cada vez que lo necesito lo invoco para que me ayude. Existe un Dios que de vez en cuando me acuerdo orar para que Él no se olvide de mí. Existe un Dios que me suple mis necesidades. Porque sí, lamentablemente, una gran mayoría de los cristianos piensan. Y yo soy espiritual, pero no soy religioso. ¿Con qué se come eso? O está el cristiano que ama a Jesús. Y porque ama a Jesús, busca a Jesús. Porque tiene ansia de Jesús, va tras de él en donde quiera que lo encuentra. Y al igual que esta gente que estaban detrás de Jesucristo, donde quiera que iba Cristo, ellos iban detrás de él. Las personas que de verdad aman a Jesús no pierden tiempo en buscarlo. Saben dónde encontrarlo. La persona que de verdad ama a Jesús no prescinde de ninguno de los medios que Jesús mismo nos ha dado para encontrarlo, sea en la Eucaristía, sea en el Santo Rosario, sea en un círculo de oración, sea en una reunión espiritual, incluso cada vez que sintonizamos la misa, porque aunque no ustedes, pues lamentablemente, por las razones que sean, no pueden recibir la comunión, pero sí reciben el pan de su palabra. Tengan hambre de Jesús, busquen a Jesús, porque el que busca a Jesús, encuentra a Jesús. A ese Jesús que nos las pasamos buscándolo, ansiándolo y teniendo hambre de él, vamos a presentarle nuestras necesidades. Por la Iglesia, pueblo de Dios, congregado en torno a Jesucristo, para que sea fiel dispensadora de su gracia y perdón para los hombres y mujeres del mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que presiden las comunidades cristianas, para que disipen las tinieblas de la ignorancia y atraigan a todos a la luz de la verdad de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que ostentan el poder en el mundo, para que empeñados en la búsqueda del bien común, se comprometan en la defensa de la familia, de la vida humana y de la justicia social, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, nuestros familiares y amigos, por los que confían en nuestras oraciones, para que la fuerza de esta Eucaristía nos mantenga unidos a Jesús, nuestro Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes y diáconos, y por la niña Gladys Isabel Rodríguez, Diany Sánchez, Yailin Bueno Marrero, familia Colón, Rolón, William Rodríguez y esposa, Idalia Elisier, Julio Andino y esposa, Bebé Isabela Acosta, Aurea Rivera, Luis Román Cordero, María Ángel Luis y Modesto Lacén Remigio, Ibel López, Silvia Maldonado, Irma Soto y Elmín Figueroa, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes y diáconos, en especial por el diácono Arnaldo Yerbolini,
y por Adela Espada Vargas, Lumi Laborde, Raúl Fraguada, Juan Andino Figueroa, Carmen Isaura Rivera, Coloma Pico, Óscar Aguiló, Elsa Miranda Fontanes, Iliana Morales Bengochea, Víctor de Jesús González, difuntos de la familia Cruzado Pérez, Nilda Lugo, Ivette Ramos Rivera, Josué Agosto Sánchez, Pedro Just, Elgan Manuel Darder, Carmen Relta, Adriana de los Santos, y en acción de gracias por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Vino y pan en oblación, esperan el milagro del Señor. Ve nuestra ofrenda sobre tu santo altar. Era en los campos dulce vid y trigal. Pero tú, por tu bondad, transformas nuestra ofrenda en ti, Señor. Toma mi vida y también cambiará. Llena mi alma de tu gracia y tu paz. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad, haz que estos dones se conviertan en sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solamente el creador del género humano, sino también el autor generoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y tus santos unánimemente te bendicen. Con ellos también nosotros, en unión con los ángeles del cielo, te alabamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en
Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto Octavio y su auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de su pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, en especial de Hernando Yerbolini, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos e hijas de Dios que somos, elevemos a nuestro Padre Celestial nuestras súplicas y oraciones diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, animados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Sí, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior
a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, en toda la tierra. Oremos. Señor, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, unidos en Cristo, demos frutos con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya se está acercando por ahí la Cuaresma. Yo también les exhorto a los fieles que una de las cositas que pueden seguir haciendo es lleven a sus parroquias las palmas del pasado Domingo de Ramos para que se puedan quemar y así hacer las cenizas, porque este año vamos a tener que utilizar más cenizas que los años anteriores por la nueva forma de rito debido a la pandemia. Como ahora con la pandemia, lo que vamos a hacer los sacerdotes es, usted se acerca y el sacerdote, y baja la cabeza, y el sacerdote va a dejar caer ceniza sobre, esto se llama la coronilla, sobre la coronilla. Así pues, queridos hermanos, no se va a hacer la cruz en la frente debido a la pandemia, pero sí se va a echar cenizas sobre la cabeza. Por tanto, yo le pido a ustedes que a sus respectivas parroquias sigan llevando las palmas para que los sacerdotes puedan tener cenizas disponibles. Quiero aprovechar para darle el agradecimiento a Adrián, que fue quien ejerció el ministerio de cantor en esta Santa Misa. Hace un par de semanas atrás, antes de comenzar las Navidades, estaba yo promoviendo un CD que él junto con un grupo de hermanos había producido para la música de las ferias de Adviento, las famosas misas de aguinaldo. Y me comparte Adrián que se fueron como pan caliente. ¿Todavía te quedan? Todavía le quedan a él, miren qué cosa linda, una sonrisa a la cámara, ahí está Adrián. Todavía quedan CDs, que eso es bueno que no esperen a las Navidades, adquiéranlo ahora. ¿Para qué? Para que cuando llegue su momento que estemos practicando la música de Navidad, pues entonces se comiencen ya a prepararse y integrar esos cánticos en la misa. Y no es que esté malo que nosotros pues adquiramos música de cantantes no católicos, pero tenemos que promover también a nuestros propios músicos, a los músicos católicos. Y también les exhorto a los músicos católicos que produzcan, que graben, que compartan. Una de las cosas más exquisitas que yo he escuchado es la misa jíbara de la parroquia de
del coro de la parroquia Nuestra Señora de la Merced en Calley. Misa jíbara a 2 tiempos. Se han tirado ya 3 o 4 CDs, una cosa exquisita. Así que promovamos la música católica. Y les exhortamos también, pues, que se sigan vacunando para ver si pronto ya podemos darle jaque mate a esta pandemia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pegan al andar por los caminos. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas, y Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Jesús, quiero caminar, pero caminar contigo, y al volver la vista atrás, ver el árbol florecido. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas, y Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Si me sintiera caer, si las fuerzas me faltaran, recordando tu mirada, volvería a renacer. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas, y Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar.